El desierto del Negev está en silencio esta noche, sin tráfico, sin luces de la ciudad, solo arena, silencio y una instalación enterrada tan profundo bajo tierra que la mayor parte del mundo ha pasado 60 años fingiendo que no existe. Se encuentra a 13 kilómetros al sureste de una pequeña ciudad israelí, a unos 90 kilómetros de Jerusalén. Y esta noche, oficiales militares iraníes la han puesto en su punto de mira, por su nombre, públicamente y de forma oficial. La llamaron el objetivo final, no un farol para su audiencia interna, una declaración calculada, entregada a través de los canales oficiales iraníes. Si Estados Unidos e Israel continúan presionando por un cambio de régimen, los misiles restantes de Irán volarán directamente hacia el Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres del Negev, Dimona, la única instalación que cambia cada cálculo sobre en qué puede convertirse esta guerra. Así que aquí está la pregunta que nadie responde con claridad esta noche. Si Irán dispara lo que le queda a un solo punto en el Negev, ¿resiste la defensa de Israel? Y si no lo hace, ¿qué sucede con 6 décadas de material radiactivo que se encuentra dentro de ese lugar? Esta no es una historia sobre misiles. Es una historia sobre la línea que separa una guerra regional de algo que no puede ser contenido. Porque Dimona no es solo un problema israelí. Lo que suceda en el Negev le pertenece a todos los países de la Tierra esta noche. La instalación que la mayoría de la gente no sabe que existe. Empecemos por el lugar en sí. Porque para entender por qué la amenaza de Irán tiene el peso que tiene, necesitas entender qué es Dimona en realidad. No lo que los oficiales israelíes dicen que es, y no lo que la propaganda iraní afirma, sino lo que la evidencia, la historia y los registros satelitales señalan. Oficialmente es el Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres del Negev. Se encuentra en las profundidades del sur de Israel, a unos 13 kilómetros de la ciudad de Dimona y aproximadamente a 90 kilómetros de Jerusalén. Israel lo construyó en secreto. La construcción comenzó a finales de los años 50 con ayuda francesa, y durante años, los oficiales israelíes lo describieron a los diplomáticos estadounidenses como otra cosa, una fábrica textil. Una fábrica textil en el desierto, rodeada de vallas electrificadas, caminos de patrulla, laboratorios subterráneos y defensas aéreas. Informes de fuentes abiertas describen un complejo extendido en una amplia superficie, múltiples edificios, seguridad perimetral reforzada y un espacio subterráneo diseñado para ser invisible desde el exterior. Algunos relatos describen unos 10 edificios en una amplia reserva desértica con laboratorios subterráneos y miles de científicos y técnicos trabajando allí. Sea cada detalle exacto o no, el patrón es consistente. Esto no es un campus de investigación civil, es una instalación estratégica fortificada, construida para sobrevivir a una guerra. El propósito, en el lenguaje más cauto, es la investigación. La realidad, como generaciones de analistas han evaluado, es que Dimona es el corazón de la capacidad nuclear de Israel, su base de producción y material, y la historia importa. Para finales de los años 60, las evaluaciones de la inteligencia estadounidense ya habían concluido que Israel poseía un arma nuclear. Israel respondió con silencio y luego con una política. Israel nunca lo ha confirmado, nunca lo ha negado. Eso es la ambigüedad nuclear, ni confirmar ni negar la existencia de un arsenal. Durante décadas ha sido la postura de disuasión de Israel, forzar a cada adversario a asumir lo peor sin darles cifras precisas para modelar, y evitar así las consecuencias diplomáticas que una declaración abierta crearía. Pero la ambigüedad es un arma de doble filo, porque la misma incertidumbre que disuade la escalada también hace de Dimona uno de los objetivos más peligrosos del planeta. Un ataque que dañe Dimona no es como atacar una base aérea. No es solo militar, es radiológico, es medioambiental, es político de una manera de la que no hay vuelta atrás. Y las estimaciones que existen en el registro público no son pequeñas. La evaluación del CIPRI para 2025 incluye a Israel entre los estados con armas nucleares, estimando más de 80 ojivas nucleares, aproximadamente 30 armas lanzadas desde el aire y alrededor de 50 ojivas de misiles balísticos, además de material fisible que podría sustentar muchas más. Si esas cifras son exactas, no es lo importante. El punto es este. Dimona representa un arsenal de material acumulado durante décadas, y Irán acaba de poner ese lugar sobre la mesa, la amenaza que cambió la ecuación. El 4 de marzo de 2026,
5 días después del inicio de la campaña aérea conjunta de Estados Unidos e Israel, los mensajes públicos de Teherán cambiaron de una manera que la gente seria debería haberse detenido a leer. Un alto oficial militar iraní dijo a la agencia ISNA que los misiles efectivos finales de Irán apuntarían a Dimona y a la infraestructura energética regional si Estados Unidos e Israel persistían en un cambio de régimen. Misiles efectivos finales. Esas palabras importan. No es el lenguaje de un arsenal confiado. Es el lenguaje de un mando que sabe que su capacidad de lanzamiento ha sido degradada y está decidiendo qué puede alcanzar todavía y qué impondría el costo más alto. Irán no solo estaba amenazando a Israel, le estaba haciendo una pregunta a Washington. ¿Están dispuestos a arriesgar lo que suceda si una fuerza de misiles iraní, degradada pero aún operativa, se lo juega todo a un solo punto en el Negev? Por eso se dijo públicamente. Porque una vez que una amenaza como esa se registra oficialmente, se convierte en parte del campo de batalla. No del campo de batalla físico, sino del campo de batalla de las decisiones. Y fíjense en lo que Israel no puede hacer en público. Israel no puede publicar una evaluación detallada de la amenaza sobre Dimona sin confirmar lo que ha pasado 60 años negando. No puede mostrarles el mapa de almacenamiento, el diseño de contención, la profundidad de las salas subterráneas o la consecuencia exacta de una brecha, porque en el momento en que lo hace, cambia la ambigüedad por la admisión. Así que el lenguaje público se mantiene vago. Protegido, seguro, resiliente. La conversación real ocurre en salas clasificadas donde los planificadores no debaten política. Debaten la dirección del viento, el inventario de interceptores y cuántos segundos quedan en el reloj. ¿Puede defenderse Dimona? La parte más incómoda son las matemáticas. La defensa por capas de Israel se encuentra entre las más sofisticadas de la Tierra. Arrow para misiles balísticos, David's Sling para medio y largo alcance, cúpula de hierro para cohetes, además de los activos estadounidenses y la coordinación de radares en toda la región. Pero la defensa antimisiles no es magia, es probabilidad bajo presión, y la presión cambia cuando el objetivo es un único punto. Existe un precedente de fuente abierta que no debe ser ignorado. En abril de 2021, durante un incidente relacionado con Siria, un misil tierra-aire cayó cerca del área de Dimona a pesar de los esfuerzos de intercepción. Un misil tierra-aire, un resultado no guiado de un enfrentamiento diferente, terminó incómodamente cerca. Si eso pudo suceder en un contexto diferente, la pregunta de lo que podrían hacer los misiles balísticos restantes de Irán no es una pregunta teórica. Es un problema de planificación. Irán ha refinado la saturación a través de repetidos ciclos de escalada. Abril de 2024, octubre de 2024, junio de 2025 y los primeros días del conflicto actual, antes de que los ataques destruyeran, según se informa, cientos de lanzadores y redujeran drásticamente la cadencia de fuego de Irán en algo así como un 80 o 90%. Una cadencia de fuego reducida no es lo mismo que ninguna capacidad. Si Irán no puede disparar a todas partes, puede elegir a dónde. Una salva contra Dimona sería diferente. Menos lanzadores, menos misiles. Pero una concentración en un solo punto, diseñada para convertir una sola filtración en una catástrofe. Un fallo en una ciudad es una tragedia. Un fallo en Dimona es una categoría de evento diferente. Porque si estás defendiendo un complejo de reactores y una infraestructura de almacenamiento a largo plazo, no solo estás defendiendo a la gente, estás defendiendo la tierra misma, lo que un ataque significaría en realidad. Un ataque a Dimona no crearía una detonación nuclear como la de un arma. No es una bomba que estalla como una ojiva, pero podría crear algo más, la liberación de material radiactivo. Dimona es un centro de investigación y producción que ha operado durante décadas. La literatura abierta sugiere que puede producir plutonio anualmente, suficiente para armas, lo que significa que la historia del lugar es, por definición, la historia del manejo de material altamente peligroso. Algunas estimaciones abiertas sitúan la producción anual de plutonio en kilogramos de un solo dígito, cifras que suenan abstractas hasta que recuerdas para qué son. El riesgo no es una explosión nuclear. El riesgo es la contaminación, una brecha de contención, un incendio, explosiones secundarias, una pluma radiactiva. Y una vez que estás hablando de plumas radiactivas, ya no estás hablando de fronteras. El Negev se encuentra en una región donde los vientos cambian. Jordania está al este, Egipto está al suroeste,
Un evento de contaminación no pide pasaportes. Se mueve hacia donde se mueve el aire. Eso es lo que hace que esta amenaza sea fundamentalmente diferente de un ataque a una base o una refinería. Convierte una acción militar en una crisis medioambiental regional, una cuya dirección depende de patrones climáticos que ni Irán ni Israel controlan. Y es por eso que Irán nombró a Dimona. Porque no es solo una amenaza para Israel, es una amenaza para todos los que están cerca de Israel. Y ese es el punto. Elevar el costo político del lenguaje de cambio de régimen tan alto que alguien en Washington decida que el objetivo debe reducirse o que la guerra debe terminar. ¿Por qué Irán hizo esta amenaza ahora? El contexto importa. Irán no está simplemente intercambiando golpes. Está librando una guerra cuyo objetivo político declarado, expresado abiertamente por líderes en Washington y Tel Aviv, es la eliminación del régimen mismo. Cambio de régimen. No un ataque limitado, no una pausa negociada. Si crees que tu oponente está tratando de acabar con tu existencia política, tu cálculo de costo-beneficio cambia. Dejas de pensar en términos de ganar. Empiezas a pensar en términos de sobrevivir y de hacer que la victoria del otro lado sea demasiado cara de perseguir. Irán no puede igualar el poder aéreo estadounidense. Lo sabe. Sus defensas aéreas han sido degradadas. Sus lanzadores han sido cazados. Su infraestructura ha sido golpeada. Pero Irán todavía puede hacer una cosa: imponer un costo. Dimona es costo. Dimona es la armamentización de la consecuencia. Cuando Teherán dice misiles efectivos finales, te está diciendo que está considerando una estrategia de último recurso. Concentrar lo que queda, golpear el punto más sensible y forzar al mundo a entrar en modo de emergencia. No porque Irán quiera radiación, porque Irán quiere una palanca de negociación. Los mercados ya le han puesto precio al miedo. A los mercados no les importan los discursos. Le ponen precio a la probabilidad. Cuando Dimona entra en el panorama de amenazas, los mercados no tienen que creer que el ataque ocurrirá. Solo tienen que creer que la probabilidad aumentó y se comportan en consecuencia. El petróleo sube porque la prima de riesgo de Oriente Medio se expande. Los seguros de transporte marítimo suben porque las aseguradoras cotizan la peor interrupción posible. Las aerolíneas desvían sus rutas porque los costos de combustible y el riesgo del corredor aéreo cambian. Los bancos centrales recalibran porque la energía es inflación. Y en el momento en que un sitio nuclear se convierte en un objetivo explícito, el abanico de resultados se amplía de una manera que los modelos odian. Porque se puede modelar un ataque con misiles, se puede modelar el incendio de una refinería, se puede modelar el cierre temporal de un estrecho. No se puede modelar fácilmente un incidente radiológico en medio de una guerra. Por eso el miedo se convierte en un precio. Y por eso el petróleo de $100 se convierte en petróleo de $120. ¿Y por qué los gobiernos empiezan a hablar de liberar reservas estratégicas? ¿Y por qué la economía global empieza a pagar por las decisiones tomadas por hombres de uniforme a través de los precios en el surtidor, los costos de flete y la inflación silenciosa que golpea a las familias comunes, mucho antes de que llegue a los discursos políticos? Las próximas 36 horas. La ventana inmediata no es de meses. Es de horas. La amenaza de Irán es condicional. Está ligada a la continuación de la intención de cambio de régimen, lo que significa que cada declaración que sale de Washington y Tel Aviv importa más de lo habitual en este momento. Si Washington señala, pública o implícitamente, que los objetivos se limitan a la capacidad nuclear y la infraestructura de misiles, las condiciones de activación de Irán se reducen. La amenaza permanece, pero la probabilidad de ejecución disminuye. Si Washington mantiene el marco del cambio de régimen, Teherán debe decidir si cree que el gatillo ya ha sido apretado. Y si Washington no dice nada, si la política interna impide la moderación, entonces el entorno de toma de decisiones de Teherán se vuelve más peligroso, porque la ambigüedad engendra errores de cálculo. Una guerra como esta no necesita que un bando desee el desastre. Solo necesita que un bando malinterprete la intención del otro. Una línea que, una vez cruzada, no tiene retorno. Durante 60 años, Dimona ha sido el subtexto de la estrategia en Oriente Medio. Todo el mundo planificaba en torno a ella. Nadie lo decía en voz alta. Esta noche es el texto principal. Un actor estatal con una fuerza de misiles operativa ha nombrado públicamente la infraestructura nuclear de Israel como un objetivo y ha especificado las condiciones para atacarla. Eso cambia el panorama estratégico permanentemente.
Incluso si el ataque nunca ocurre, la amenaza ahora existe abiertamente. Se convierte en parte de cada cálculo futuro, de cada ciclo de escalada futuro, de cada negociación futura. El mundo que existía antes de que Dimona fuera nombrada no es el mundo que existe después. El Negev está en silencio esta noche, pero los misiles que apuntan hacia él no están durmiendo.